En este video vamos a establecer los pasos a seguir al utilizar el método analítico. Y vamos a hacerlo en el contexto de un ejemplo. Vamos a ir enumerando los pasos a seguir, los cuales se siguen en la mayoría de los ejercicios que tienen que ver con suma vectorial. Pero queremos hacerlo en el contexto de un problema o de un ejercicio para ver cómo se ejecutan en la práctica estos pasos. Así que este es el ejemplo. Un automóvil se mueve 30.0 kilómetros en la dirección 30 grados noreste. Luego se mueve 50.0 kilómetros a 60 grados noreste. Determine el desplazamiento resultante. Así que antes de proceder al método, vamos a ver la información que se nos da en el problema. Hay dos movimientos, ¿verdad? El primero lo podemos escribir como un vector. Vamos a suponer que ese primer movimiento le llamamos D1, ese primer desplazamiento. Y D1, note que es 30.0 kilómetros. Y el ángulo es 30 grados. Eso lo vemos aquí en este diagrama como el vector D1. El segundo desplazamiento, que vamos a llamar D2, tiene una magnitud que es 50.0 kilómetros y el ángulo respecto al eje horizontal es 60 grados. Como se muestra en el diagrama que está aquí a la derecha. Y lo que queremos determinar en este caso es el desplazamiento resultante. Note que en la figura comenzamos en el punto inicial en el origen y el punto final estaría donde termina D2 y queremos determinar el vector de desplazamiento. Por lo tanto, ese vector de desplazamiento D es igual a D1 vector más D2. Y esto es lo que queremos realizar, una suma de dos vectores. Bien, así que entramos entonces en lo que es el método. El primer paso es hacer un diagrama. Y dibujar los vectores. Este paso número 1 ya está realizado aquí. Note que aquí está el diagrama, donde se incluye el primer movimiento, que es el que observamos con D1, y luego D2. Así que ya ese paso está realizado en el problema. El segundo paso tiene que ver con los vectores. Note que el vector D2 aquí está fuera del origen. Así que sería conveniente que todos los vectores comiencen en el origen. Este paso entonces podríamos escribirlo de esta forma. Colocar los vectores tal que comiencen en el origen. Y esto entonces es lo que se muestra en esta segunda figura. D1 y D2 se han movido, se han desplazado de tal manera que comiencen en el origen. El tercer paso sería descomponer esos vectores. Note que D1 y D2
no coinciden con los ejes de coordenadas, así que vamos a buscar sus componentes. Podremos escribirlo de esta manera. Descomponer los vectores que no estén alineados con los ejes de coordenadas. Así que vamos a hacer un diagrama de componentes. Vamos a dibujar el eje horizontal, el eje vertical y el eje horizontal. Este es el eje X, el eje Y. Si miramos el vector D1, D1 tiene un componente hacia la derecha. Vamos a llamarle D1X, vector componente. Y tiene un componente hacia arriba. Vamos a llamarle a este D1Y. Así que estamos sustituyendo el vector D1 por sus vectores componentes. Hacemos lo mismo para D2. Tenemos aquí D2X, vector componente, y D2Y. En este caso, dado que tenemos la información, podemos calcular el valor numérico de esos componentes. Si comenzamos con el vector D1, los componentes de ese vector son D1X igual a D1 por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Esta es la fórmula que derivamos en el video anterior. Así que esto sería igual a 30.0 kilómetros por el coseno de 30 grados. Así que D1X va a ser igual a 26.0 kilómetros. Así que ya tenemos el primer componente. De la misma manera, D1Y se consigue con la ecuación de 1 por el seno de 30 grados. Así que tendríamos que es 30.0 kilómetros seno de 30 grados. Así que D1Y va a ser igual a 15.0 kilómetros. Así que ya tenemos numéricamente los valores de los componentes D1X y D1Y. Vamos ahora a calcular los componentes del desplazamiento D2. D2X va a ser igual a D2 por el coseno del ángulo que le corresponde, en este caso, que es 60 grados. Así que esto es 50.0 kilómetros, que es la magnitud de D2, por el coseno de 60 grados. Y esto va a ser igual a 25.0 kilómetros. Y aquí tenemos el valor numérico. D2Y
va a ser igual a D2 por el seno de 60 grados. Por lo tanto, esto es 50.0 kilómetros seno de 60 grados. Y esto es igual a 43.3 kilómetros. Así que hemos calculado el valor numérico de D2X, D2Y. Bien, y con esto concluimos ese paso número 3. El paso número 4 es establecer la convención de signos. Yo tengo que indicar en qué dirección en X va a ser positivo, qué dirección va a ser negativa, y lo mismo en el eje vertical. Como mostramos en el video anterior, escogemos la siguiente convención. A la derecha, positivo, y hacia arriba, positivo. Todo vector que esté hacia la derecha va a tener signo positivo. Todo vector que esté hacia arriba va a tener signo positivo. Y los vectores que no estén en esas direcciones tendrán signo negativo. Note que este paso se añade al diagrama de los componentes y es la indicación de las direcciones positivas. Bien, el quinto paso es calcular los componentes del vector resultante. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que estamos buscando es el vector D. Ese vector D, que es el desplazamiento, que aquí es el vector resultante, se obtiene cuando calculamos su magnitud y la dirección. Ahora bien, para uno conocer esa magnitud y dirección, debemos primero calcular los componentes de ese vector, de X y de Y. Y una vez conocemos esos componentes, podemos determinar el vector. El quinto paso se refiere a calcular estos componentes. Bien, recordando que, como habíamos dicho arriba, el vector D es la suma de el vector D1 y el vector D2. Buscamos esos componentes. Dx entonces va a ser, como es el vector resultante el que estamos buscando, va a ser igual a la suma de los componentes que estén en X en el diagrama de componentes. Ahora nos fijamos en este diagrama. Note que en la dirección horizontal tenemos dos componentes, de 1x y de 2x. Y ambos van a la derecha, por lo tanto ambos son positivos. Así que aquí escribimos suma de componentes en x es igual a de 1x más de 2x. Y estos números son conocidos. De 1x es igual a 26.0 kilómetros. Esto lo calculamos acá arriba, en este lugar. Y de 2x es 25 kilómetros, como ya calculamos. Así que aquí tenemos 26.1 kilómetros más 25.0 kilómetros.
Por lo tanto, dx va a ser igual a esta suma que es 51.0 kilómetros. Ahora calculamos d sub y. D sub y va a ser la suma de los componentes en y. Y note que si vamos al diagrama, los componentes de 1y y de 2y van hacia arriba. Por lo tanto, dado que la convención me dice que para arriba es positivo, ambos componentes tendrán signo positivo. Por lo tanto, esta suma de componentes en y va a ser igual a de 1y más de 2y. Tenemos que esto es 15.0 kilómetros. Note que aquí está el valor. Más 43.3 kilómetros, el cual incluimos aquí ahora. Por lo tanto, d sub y es igual a 58.3 kilómetros. Y ya tenemos los dos componentes. Al llegar a este punto, terminamos entonces el paso número 5. Y esto nos lleva al último paso. El paso número 6, que es calcular el vector resultante. Para calcular el vector resultante, necesitamos primero la magnitud. Ya del video anterior sabemos que esa magnitud es igual a la raíz cuadrada del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser la raíz cuadrada de dx al cuadrado, que es 51.0 kilómetros. Esto está al cuadrado. Más el componente y, que es 58.3 kilómetros elevado al cuadrado. Y d entonces nos da 77.5 kilómetros. Esta entonces es la magnitud del vector resultante. Y nos quedaría determinar entonces la dirección de ese vector. Para eso usamos el hecho de que la tangente del ángulo z va a ser igual al componente dy sobre dx. Y por lo tanto, z va a ser igual a la tangente inversa del componente y sobre el componente x. Por lo tanto, z es igual a la tangente inversa del componente y, que es 58.3 kilómetros, dividido entre el componente x, que es 51.0 kilómetros. Y esto nos da 49 grados.
Así que ya tenemos la magnitud y dirección, y para finalizar escribimos el vector. El vector desplazamiento tiene una magnitud que es 77.5 kilómetros y una dirección que es 49 grados. Así que estos 6 pasos nos permiten sumar vectores, buscar el vector resultante. Y a pesar de que en cada ejercicio los pasos van, el procedimiento matemático en cada paso puede cambiar un poco, lo que es cierto es que si usted se deja guiar por esos 6 pasos, usted puede buscar ese vector resultante. Y los pasos son hacer un diagrama o dibujar los vectores. Ese es el primer paso. El segundo es colocar los vectores tal que comiencen en el origen, si no están así. El tercer paso, descomponer los vectores que no estén alineados con los ejes de coordenadas. Y hacer el diagrama de componentes, ¿verdad? El diagrama que se muestra aquí. Si tenemos la información, calculamos el valor de esos componentes. El cuarto paso sería establecer la convención de signos. El quinto paso, buscamos los componentes del vector resultante. Y finalmente, utilizando esos componentes, el sexto paso es calcular el vector resultante. O sea que calculamos la magnitud del vector y su dirección en términos del ángulo Z.